libro de... Vamos a leer 3 escrituras, Job, capítulo 10, por favor, si son tan amables. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer la escritura y luego ya comenzamos. Por favor, si son tan amables, Job capítulo 10 dice así: está mi alma hastiada de mi vida. Está meditando Job. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Aunque tú sabes que yo no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron. Repita eso conmigo, por favor. Tus manos me hicieron y me formaron. Te lo leo y usted lo repite, por favor. Tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma. Acuérdate que como a barro me diste forma. Y en polvo me has de volver. Y en polvo me has de volver. Sigo leyendo el 11, el 10. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Bendito sea Dios. Vamos al libro de Jeremías, por favor, si son tan amables. Jeremías 18. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, sigan tocando, hermano, por favor. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Amén. Ahora vamos por último a 2 de Corintios, por favor, si son tan amables. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, por la lectura de tu palabra. Te ruego que tú la bendigas en el corazón de tus hijos. La honra siempre recíbela para ti en cada victoria obtenida en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Puedes saludar a su hermano, por favor, y darle una sonrisa. Pero denle una sonrisa de verdad, aunque esté enojado, no importa. Dios bendiga. Son tan amables de tomar su lugar. Dios les bendiga a todos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decía años atrás una hermana anciana de nuestra iglesia, y a manera de un consejo o una opinión de ella, de sus propias vivencias, y decía: muchas veces usted tiene que hacerla de hipócrita. ¿Y cómo es eso? Como cristianos usted tiene que hacerla de hipócrita. ¿Y cómo? ¿Por qué, hermana? Porque muchas veces la gente va a venir, le va a querer saludar, sabiendo usted que esa persona habla de usted, tiene que decirle como un hijo de Dios: Dios te bendiga, decirle un saludo. Así que a veces tiene que hacerla de hipócrita. Amén, hermanos. Amén. Pero es por causa de las personas que no entienden y hacen eso. Yo lo digo a manera de broma, aunque no le sonríe a su hermano, aunque le caiga gordo, usted salúdelo y dígale un Dios te bendiga. Amén. Que se vea la cristiandad en usted. Amén. Amén, hermanos. Es un placer saludarles. Le damos las gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar entre ustedes nuevamente. Nos da mucho gusto verles. Amén. Le voy a pedir a mi esposa, que está aquí enfrente, a la hermana, que nos acompañe. Póngase de pie, hermana, por favor, a su hija, a todos los que vienen con nosotros. Muchas gracias. A los jóvenes allá que nos ayudan, ya estamos pequeños, y este gran hombre que nos ayuda mucho en la iglesia, Toño. Dios bendiga, Toñito. Es un placer estar con nosotros. A nosotros nos es un placer estar entre ustedes. Nos da mucho gusto. A veces uno hace planes y pues Dios piensa de otra manera y hace las cosas diferentes, pero yo pienso que en todas las cosas que Dios hace no se equivoca. Sus tiempos son perfectos y nuestros tiempos están en sus manos. Amén. ¿Amén, hermano? A veces uno quiere moverse como uno quiere moverse y Dios no quiere. Y Él nos pone quietos y nos da unas regañaditas y unas nalgaditas, perdón por la expresión, y nos dice: tranquilo, todo a su tiempo. Y pues bueno, nos da mucho gusto estar aquí entre ustedes. A veces yo quisiera venir más seguido, ¿verdad? Y salir, pero el trabajo es demasiado. Dice la Biblia: la mies es mucha y los obreros pocos. Y eso pasa en todos lados. Así que vamos a seguirle rogando mientras tengamos vida a Dios por obreros que quieran servir en su viña. ¿No es así, hermanos? Amén. Que tanta hace mucha falta los obreros. Yo creo que si la Biblia se permitiera que nuestras hermanas hablaran, se estuvieran más tremendas que los hombres. Digo amén, hermano. Sí, eso es. Tuvieran más valor de pararse aquí en el púlpito que los propios hombres que son llamados por Dios. Pero yo pienso que cuando Dios está llamando a un hombre, detrás de él hay una buena dama que lo va a impulsar hasta que ese hombre llegue a su madurez y entienda el llamado de Dios. Amén.
La importancia de la mujer de pararse al lado de su esposo, eso es vital, es vida para una familia y para el llamado de un hombre y para el hombre mismo, hermanos. Ellas son, bien dice la Biblia, nuestra ayuda idónea. Amén. Y lo natural es un tipo de lo espiritual, la ayuda idónea de un líder espiritual es su propia iglesia, esa es la mujer. Así que no todo lo puede hacer el líder, para eso tiene su ayuda idónea, formando equipo de trabajos, cada uno en su posición, en sus oficios, y por eso se logra lo que se logra, cuando están unidos. Ahí la llevan, tienen una casa destinada para la adoración a Dios. Y de mi parte los felicito, porque aquí se ve el trabajo, la unidad, el esfuerzo, quizá con enojos, con desacuerdos, pero juntos. Amén. Eso es lo importante. Siempre va a haber enojos, desacuerdos, pleitos, pero no importa, mientras estén unidos y se amen unos a otros, al final ustedes van a ver el fruto de sus esfuerzos. Y no es para ustedes, es para Dios. Amén. Amén, hermanos, porque Dios se merece tener un lugar digno para alabarle y honrarle. Así que un día van a ver los esfuerzos de sus inversiones, como decía el hermano Branham. Pero mientras tanto vamos a invertir nuestro tiempo para hablar a Dios. Amén. Y hablar de las cosas que Él tiene. Barro en manos del alfarero, esa es nuestra pequeña y muy sencilla plática en esta mañana. ¿Cuántos son barro, hermanos? Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Todos somos barro y todos conocemos que es un alfarero. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? O hemos oído. Cuenta una historia de una parejita que se casaron y no pasaron ni 2 meses cuando la muchacha le habla a su padre, tuvo un pleito con su marido y bien enojada y un poquito caprichosa. Papá, me acabo de pelear con mi marido. Me voy a regresar a la casa. Y el padre, muy tajante, le dice: quietecita, mija, usted se me queda ahí. Esa es su casa porque usted tomó esa decisión. Usted escogió eso. Y usted se queda ahí a servir a ese hombre porque yo no te formé así. Yo te crié de la manera correcta, pero tú decidiste estar como estás. Así que usted se me queda ahí. Y pues ni modo. Le dijo el padre: yo no te crié ni te formé así. Y vamos a hablar, si Dios nos ayuda en esta mañana un poquito. Dios es el que nos forma, hermanos. Amén. Amén. Barro en manos del alfarero. Es muy sencillo, pero es necesario explicar algunas cositas. Dios es el grande en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántos tienen problemas, hermanos? ¿Cuántos pasan por luchas, pruebas, batallas? Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Cuando uno tiene bendiciones, gracias a Dios por la bendición, pero cuando va en medio de una prueba, a veces se nos olvida decirle: gracias, Señor, por lo que me haces pasar. Al contrario, renegamos, nos quejamos, nos duelen las pruebas, pero todo está en manos del alfarero y Él lo hace por un propósito. Amén. Entonces todos vamos en una formación, ¿verdad que sí? Sí, amén. Aún nosotros como ministros vamos en una formación. Amén, hermano. Y Dios no terminará hasta que termine y perfeccione Amén. a ese barro. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios, usted sabe que es Dios en morfe, Dios cambia su máscara. ¿Es así? Dios siempre se manifiesta en su creación, hermanos. Dios va cambiando de máscara. Ya en el principio, cuando no existía nada, dice la Biblia, Él era Elohim, Amén. el que existe de sí mismo. Amén. 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 Todavía no había creado nada y ahí estaba Él, Amén. en sus atributos, en sus pensamientos, en todo lo que Él era, el que existe de sí mismo. Sí, amén. Y para que Él cambiara de máscara y llegara a ser Dios, entonces Él tuvo que crear cosas. Dios, dice el profeta de Dios, Dios tuvo que tener fe en su propia palabra. Amén. Amén. Amén.
y cuando él tuvo fe en su propia palabra fue cuando él habló y vinieron las cosas a existencia. Y lo primero que él creó fueron ángeles. Y cuando los ángeles vinieron, entonces él vino a ser Dios, lo cual es el objeto de la adoración. Amén. ¿Verdad que sí, sí, hermanos? Y entonces cuando él vino a ser Dios, de él mismo salió el Logos. Amén. El hermano Branham lo describe como la lucecita sagrada que empezó a pasearse sobre todo el universo, donde no había ni la más mínima partícula, ni átomo. Pero ahí estaba esa lucecita sagrada que era el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia en Colosenses 1:15 que Él creó todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces cuando esa lucecita sagrada salió ahí, dice que empezó a pasearse por todo el cosmos y Él empezó a hablar a existencia las cosas. Y llegó a nuestro planeta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y Él empezó a crear todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahí Él era Dios. Y luego cuando Él creó toda la naturaleza, que ustedes tienen el privilegio de disfrutar aquí en las montañas, y que todos los días voltean allá al monte y ven al Cristo, se recuerdan que hay un creador. Amén. Allá en la ciudad nosotros vemos puro pleito, enojo, smog y puros recuerdos de mamá. Pero usted tiene el privilegio, aunque sea, de ver una estatua de Cristo. Amén. Y recordarse que hay un creador. Amén. Amén, hermanos. Tienen el privilegio de voltear a la naturaleza y decirle gracias, Señor, de que creaste estas maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego Él empezó a crear todas las cosas, su naturaleza, y al último llegó con el hombre. Amén. Y cuando creó al hombre a imagen y semejanza suya, Él cambió de máscara otra vez, y de ser Dios vino a ser Jehová Dios. Amén. Dios con su familia, eso quiere decir. Amén, hermanos. Y luego creó al hombre según Génesis 1:26. Usted puede anotar en su Biblia, le voy a pedir que me ayude con algunas escrituras. Creó al hombre a imagen y semejanza suya. Amén, hermanos. Amén. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y entonces, como decía el hermano, cuando Dios creó todas las cosas, Él miró que todo era bueno. Creó la naturaleza y dijo, Dios, es muy bueno esto. Creó las plantas, es bueno esto. Creó los animales, es bueno esto. Pero cuando llegó al hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén, hermanos. Amén. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Eso fue allá con el hombre, pero usted lo trae a lo espiritual. No es bueno que una iglesia esté sola. Tiene un hombre, un pastor. Le haré una ayuda idónea. Y esa es la iglesia, ustedes, los miembros que componen. Son la ayuda idónea del hombre que está enfrente. Amén. El hombre no puede hacerlo solo. ¿Quién le va a ayudar? La iglesia. Por eso el hermano Branham nos predicó un mensaje parándose al lado de Jesús, parándose al lado de su pastor, parándose al lado de su esposo, parándose al lado de su familia. Todo tiene que ver. Lo natural es un tipo de lo espiritual. Sí, amén. Y luego en Génesis capítulo 2 dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, amén. Dios formó, no creó, formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Y entonces dice el profeta que Él agarró los 16 elementos del polvo de la tierra: calcio, magnesio, potasio, hierro y todo lo demás, polvo cósmico. Amén. Y entonces formó al hombre. Y entonces le dio un cuerpo de barro. Este cuerpo de carne que usted tiene. ¿Cuánto vale este cuerpo? Dice el profeta. Sí, amén. No vale nada, 84 centavitos. 84 centavitos. Pero dentro de ese cuerpo Él encerró lo más preciado, Amén. lo más grande que Amén. tiene valor, y es el alma del hombre. Sí, ¿Cuánto amén. vale el alma del hombre? Más de 10,000 Sí, mundos amén. como este. Imagínense, si nuestro planeta es bello, más de 10,000 mundos. Amén. Amén.
un alma eterna. Dios depositó eternidad en el corazón del hombre. Amén. Y entonces Dios la encerró en un vaso de barro. Sí. ¿Verdad que sí? Ahora, Dios es el autor de la fe. Amén. ¿Es correcto, hermanos? Sí, amén. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Todo fue creado por medio del Hijo. Dios lo hizo, pero lo hizo por medio del Hijo. Amén. Amén, hermanos. Dios es el autor y el consumador de la fe. Sí, amén. ¿Verdad que sí? Puso a sus hijos aquí, Adán y a Eva. Y cuando los puso a ellos aquí, los puso con libre albedrío. Amén. ¿Es correcto, hermanos? Sí, amén. Y entonces ustedes saben, es una pequeña introducción para llegar a lo que quiero llegar. Había dos árboles ahí en el jardín del Edén. Todos conocemos y hemos leído nuestra Biblia. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Y entonces Dios le dijo al hombre: de este árbol, el árbol de la vida, tú puedes comer. Pero mira, te voy a dar una advertencia. De este otro árbol no debes comer, porque ese día que tú comas, ese día tú vas a morir, vas a ser separado de mi presencia. Amén. Y entonces, cuando seas separado de mi presencia, vas a tener que batallar por ti solo. Amén. Y entonces el hombre tomó la decisión. Y la decisión que tomó, pues todos la sabemos. Tomó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Y entonces el hombre cayó. Amén. Y entró en el factor tiempo. Y venimos a ser criaturas de tiempo. Ahora nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Dice el profeta, empezamos a ver la muerte a cierta edad asentándose en nosotros. De jóvenes fuertes empezamos a encorvarnos. Aparecen los hilos de plata. Aparecen las patitas de gallo. ¿Sí o sí? Amén. Y es un martirio, más para la mujer que para el hombre, aunque también para el hombre ya es una batalla. ¿Verdad que sí? Y van con los cirujanos, y van con aquellos que inyectan silicón o no sé qué tanta cosa se meten, y se quieren restirar la cabeza y el cuerpo y todo lo demás, cuando no pueden contra el tiempo. No van a poder. Amén. Por más de que se estiren como una liga, no van a poder. La muerte tiene que hacer sus Amén. efectos tarde que temprano. Sí, amén. ¿Sí o sí? Así que siguen batallando con ellos mismos. Para eso se necesita a Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, dice el hermano Branham en el mensaje Conducta, Orden y Doctrina, parte 1, en preguntas y respuestas de Génesis, que Adán estaba parado ahí en el huerto del Edén y que sus pies, sus dedos eran como raíces metidas en la tierra. Y ahí estaba como un árbol, sin vida, sin nada. Entonces vino Jehová y sopló aliento de vida y el hombre vino a ser un alma Amén. viviente. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces era un alma viviente que ya estaba en un cuerpo de barro. ¿Es correcto, hermanos? Sí, amén. Y entonces, pero dentro de ellos, dice el profeta de Dios en el mensaje El Sexto Sentido, Dios nos dio 5 sentidos a nosotros. Amén. Amén. 5 sentidos. ¿Cuáles son, hermanos? Cuando me falte 5 minutos, dígame, por favor. No puse el reloj. No, yo voy a sujetarme a lo que dijo el hermano. Es verdad eso, hermanos. Uno tiene que respetar el tiempo. Entonces, 5 sentidos, ¿cuáles son? Vista. Vista, gusto, olfato, tacto y oído. Amén. 5 sentidos que Dios le dio a usted para sobrevivir en este reino mortal. ¿Verdad que sí? Nos los dio para tener contacto con lo terrenal, para sobrevivir aquí. Amén. ¿Es correcto, hermanos? Y luego en la parte espiritual nos dio
otros 5 canales o 5 vías. ¿Me las pueden decir, por favor? Eso es ABC, hermanos. Eso es para que se conozca usted mismo. Primera, memoria. ¿Cuántos tienen memoria? Amén. A veces se nos olvida quiénes somos, ¿no? O se quieren olvidar quién es su esposa. Sí, algunos por ahí. O se quieren olvidar quién es su esposo. Bueno, nos dio una memoria. Pero antes de, si usted se quiere olvidar de su esposo, de su esposa, o de quien lo ama o no lo ama, usted tiene una conciencia que le va a decir si es correcto o no es correcto. Amén. Tiene una conciencia. Y luego tiene un razonamiento. Más vale que le piense antes de hacer algo equívoco. Un razonamiento. Luego, ¿qué más hay? Híjole. Los afectos. ¡Qué batalla tan tremenda, hermanos! ¿Verdad que sí? Cuando alguien tiene una desilusión amorosa, ¿verdad que sí? Y está triste, todo apachurrado ahí en su cuarto y empiezan a oír aquel canto que le dedicó su amor. ¿Verdad que sí? ¡No me pongan esa, por favor! ¿A alguien les ha pasado? Y luego más si hay en medio ahí un tequilita. ¿Verdad que sí? Su complemento. ¿A dónde lo lleva toda esa acción? A sus emociones, a sus afectos. Y lo toma del canal de la memoria y lo lleva a su pasado. El desgraciado me dedicó a esta y luego me engañó. O la desgraciada. ¿Sí o no, hermanos? Son realidades. Amén. Entonces, los afectos. Y luego hay otro canal, la imaginación. ¿Qué daño hace ese canal? La imaginación. Es que yo pensé que era así. ¿Verdad que sí? Es que nunca me imaginé que era. Yo lo veía tan guapo, tan chulo, tan bonito. Y dice el profeta de Dios, sus pies le olían tan rico que tiene que estar oliéndole los pies. ¿Sí o no, hermanos? Yo me imaginé. O cuando papá o mamá le dan una instrucción y no la hace, ¿qué pasó con eso? Es que yo me imaginé esto y esto y esto. ¿Verdad que sí? La imaginación no tiene fundamento. Y tarde que temprano, lo que usted piense que es correcto y no lo es, se va a caer. Tarde que temprano. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios nos formó con esos 5 sentidos en el cuerpo para sobrevivir en este reino mortal. ¿Sí o sí? Luego nos dio los canales espirituales para contactar con lo espiritual. Amén. Así que, cuando una persona llega a enfermarse, también tiene que ver sus emociones. ¿Es correcto, hermanos? Usted tiene que mirar cómo está en sus emociones. Si, por ejemplo, por la carga de trabajo usted se estresa demasiado, usted se empieza a poner nervioso y empieza a desquitarse con todos los demás, cuando no tienen la culpa de su carga. ¿Es correcto? Si usted es una persona muy nerviosa, eso se refleja en su cuerpo. ¿Verdad que sí? Y todo lo malo lo descargamos con la familia, con quien menos tiene culpa. Y si no se soluciona la cosa, entonces lo descargamos en la iglesia. ¿Verdad que sí? Y perdón por lo que voy a decir, muchas veces venimos con el pastor y le tiramos la basura al pastor. Sacamos toda la cosa y el pastor le da el consejo y usted va y sigue haciendo lo mismo. Lo único que hizo es venir a tirarle la basura al pastor cuando usted no quiere cambiar. Es parte de una formación, hermanos. Amén. Ahora, ¿dónde creen que Dios haya depositado su fe? Porque dice el profeta de Dios que cuando Él creó las cosas tuvo que tener fe en su propia palabra. Amén. Y entonces Dios, en ese mismo mensaje, cuando Él formó al hombre, encerró el alma ahí, dice el profeta de Dios, Dios depositó su fe en el corazón del hombre. El hombre confiara en Dios. La fe de Dios
en el hombre. Amén. Amén, hermanos. Y entonces, escuche esto que le voy a leer. Espero que no me haya descargado. Me voy a ir rápido. Mensaje Sabiduría contra Fe, predicado el 1 de abril del 62. Página 14. Estaban los dos árboles y el hombre tomó la decisión incorrecta. Hay una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es quedarse con su palabra. Amén. Dios depositó su fe en el hombre para que él viviera por su palabra. Amén. Pero Satanás, en su sabiduría, trató de torcer la palabra. Esa es la sabiduría de la que yo estoy hablando. Escuche, por favor. Hay una cierta porción de fe que va con Satanás para aceptar a Satanás. Para usted hacer lo malo, usted tiene que tener fe en aquello que va a ser malo. Eso es tenerle fe a Satanás, que todo lo malo es de Satanás. Amén. Hay una cierta porción de fe que va con Satanás. Eva tuvo que creerle las palabras a Satanás. ¿Sí o sí? Y le creyó a Satanás y ella fue engañada. ¿Es correcto, hermanos? Dice, ustedes tienen que creerle a Satanás. Así que hay una fe pervertida para una cosa pervertida. Y cualquier cosa que trataría de torcer la palabra de Dios para hacerla decir algo que no dice, eso es el espíritu incorrecto. Amén. Ofreciéndole sabiduría en contra de la sabiduría de Dios. Así que vamos a referirnos a ella como sabiduría y no como la fe de Satanás. Muchas de esas gentes que creen eso son sinceras. Amén. Y creen con toda la fe que ellos tienen que ellos están bien. Ustedes tienen que vigilar. La colcha se estira para los dos lados. La única manera de estar seguro es regresar a la palabra original. Amén. Allí es donde está basado todo, en la palabra. Amén. Regresen a la palabra. Amén. Así que la solución de todos nuestros problemas está en la palabra. Amén. Y en el mensaje que Dios envió para este último tiempo a través de su ángel. Amén. Ahí está toda nuestra formación. ¿Sí o sí, hermanos? Sí, amén. Pero ¿quién es el alfarero que nos va a formar a través de eso? Va a ser Dios. Amén. Ahora, Adán era creación original. Eva no estaba dentro de la creación original. Ella fue sacada de lo original. Amén. Satanás sabía eso. Por lo tanto, vino a ella y la engañó. Pervirtió la fe de Dios que estaba en ella, o la parte de fe de Dios que estaba en ella. Satanás vino y se la pervirtió. Así como lo hace con nosotros. Para que usted haga lo malo, usted tiene que hacer a un lado la palabra de Dios. Satanás viene y se la pervierte en su mente, y usted tiene que hacer a un lado la palabra de Dios, y entonces es ahí cuando hacemos lo incorrecto. Amén. Amén. Y así lo hizo, y entonces ella, ya con la fe hibridada, fue y le hibridó la fe a su marido. ¿Sí o sí? Y entonces es cuando toda la cosa, dice el profeta, se vino abajo. En el mensaje actitud y quién es Dios, cuando ellos hicieron eso, dice el profeta, allí fue cuando el alma de Adán se manchó, se deformó, se embotó, se entenebreció. Amén. En el mensaje Conducta, Orden y Doctrina, en el tomo 1, en preguntas sobre Génesis, dice el profeta de Dios que el hombre no pecó con su espíritu, él pecó con su carne. Ayúdenme por favor en el libro de Santiago, por favor. Santiago 3, si son tan amables.
quiere ayudar? ¿Un valiente o una valiente? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién me ayuda, hermanos? Por favor, de pie para honrar la palabra. 3:15. 3:13, 14 y 15, por favor. Fuerte. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Es qué? Terrenal, animal y diabólica. Animal, terrenal y diabólica. Amén. Este cuerpo está hecho a la imagen terrenal, animalística. Amén. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Yo sé que ustedes saben. Cuando Dios estaba formando al hombre del polvo de la tierra, ¿qué piensan ustedes que estaba pensando Dios? ¿Qué forma le iba a dar? Piense. Dios es espíritu. Amén. Y Dios dice, o la Biblia dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando agarró los 16 elementos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué forma Dios le iba a dar al hombre? Es sencillo, una forma humana, hermanos. Dios estaba pensando en sí mismo para darle esa imagen al hombre, a imagen suya. Una forma humana. Amén. Usted no está hecho a la forma de ángeles. No está hecho a la forma de los caballos. Cada quien tiene su forma. Así Dios le plujo. Y Dios le plujo hacerlo a usted y a mí a su imagen y semejanza. Amén. ¿Sí o sí? Sí, amén. Ahora, Dios mismo se veló aquí en la tierra en un vaso de barro. Amén. Él mismo se hizo un vaso de barro que todos lo conocimos como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Amén. Y Él se formó un cuerpo de barro llamado Jesucristo. Amén. ¿Sí o sí, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero que me acompañe ahí a Jeremías 18, por favor. Entonces el hombre cayó, hermanos. Si usted se va allá a Job, Job estaba meditando en su vida y lo que él estaba pasando y lo que él estaba viviendo. ¿Verdad que sí? Acuérdate que yo soy barro en tus manos. Amén. Acuérdate que tú me formaste. Tú me miraste. ¿Sí o sí, hermanos? Entonces, está haciendo una meditación. Señor. Aquí Dios le está diciendo al profeta, ve y acude a casa del alfarero. Jeremías 18. Vamos a anotar 3 cosas ahí, a estudiarlas por unos minutos. Quiero que usted se ponga ahí. Amén. Allá no lo están platicando, aquí el profeta nos lo está platicando literalmente y es una parábola que tiene que ver con nosotros y con nuestra vida. En esta misma parábola está incluida la ley y la gracia al mismo tiempo. Vamos a ver 3 cosas que nos habla aquí el profeta Jeremías. Dice la Biblia: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Señor. ¿Alguien quiere buscarme Números 23, 19, por favor? Dice, empieza a decir: descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Bueno, todos hemos conocido la historia o sabemos cómo trabaja un alfarero, ¿verdad que sí? Sí. Él tiene un aparato ahí que gira y él pone ahí la arcilla.
o el barro. Y entonces con sus manos el alfarero empieza a darle la forma que en su gran mente, amén, tiene pensado crear con ese barro. Piense, póngase usted ahí, por favor. En la gran mente de Dios, Dios le dio una forma a usted, como es usted ahorita. Amén. Dios lo pensó, en su gran mente usted es como es, porque Dios lo pensó. Amén. Tal vez nosotros nos podemos ver chaparros, gordos, feos, flacos, bonitos, hermosos, como usted quiera. Como humanos así nos vemos, pero para Dios no hay distinción. Para Dios somos hermosos. Amén. Usted es lo más bello que hay sobre la faz de la tierra. Amén. Porque cuando Dios lo estaba formando a usted, Él estaba pensando en sí mismo. Amén. Creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad que sí? Dice aquí, hermanos. Empieza a decir: la vasija de barro que Él hacía, ¿qué pasó? Se echó a perder. Váyase de Belén. La vasija de barro que Él formó, Adán, se echó a perder. Amén. Vea. Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. La primera cosa, tomó la vasija de barro que es usted y empezó a darle una forma. Aquí en la tierra, ya tráigala a nuestros días. Dios lo empezó a formar a usted. Vino la palabra, lo cual es el alfarero. Amén. Y usted siendo barro de 16 elementos, Dios empezó a darle una formación espiritual a usted. Amén. Pero ese barro de 16 elementos que Dios empezó a trabajar usted en sus manos de Dios, se le echó a perder en sus propias manos. Amén. Y no es de que Dios tenga una intención de que Él quiera que usted esté mal. No, simplemente a usted y a mí Dios nos está pasando por una formación espiritual. Amén. Y entonces usted está en las manos del alfarero. Amén. Y lo trae y empieza a moldearlo con las vicisitudes de la vida. Todos hemos nacido en pecado, formados y concebidos en iniquidad. Desde pequeños nacemos hablando mentiras, hacemos lo incorrecto. Nuestra naturaleza es incorrecta desde que nacemos. Todos sabemos eso, hermanos. Estamos en un estado caído. Por eso la primera cosa que nuestro amado Rey, cuando vino aquí a la tierra para enseñarnos, fue: os es necesario nacer otra vez. Uno tiene que nacer de nuevo, porque en el estado que estamos en un estado caído. Amén. Por eso es que nos inclinamos más a hacer lo incorrecto, porque nuestra naturaleza está incorrecta. Tenemos un espíritu y un alma que está caída, y Dios quiere cambiar esa naturaleza. Y la única forma de que el alfarero pueda hacerlo es que tú estés en sus manos. Amén. Para empezarte a moldear, para dar la forma que Él pensó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo eras? No éramos así amargados como hoy estamos. Oímos una alabanza y aleluya, gloria a Dios. Es verdad, hermano, ¿verdad? ¿Sí o sí? ¿Cómo va la del escudo? Venga, échele. Oh Señor, te alabaré. Échele. Es mi ¡Qué vida. ganas! ¿Ya vieron? Y no me cansaré. ¡Qué avivados! Eso. Échele. Es más dulce que la miel. Hablan las palabras, entren en el espíritu del compositor. Amén. Venga. Me llevas al cielo.
tanto hace ese efecto en su alma? ¿Qué tan seguro se siente usted cuando oye esas palabras? Sigan cantando. ¿Qué efecto hace en su corazón en realidad? Vengan, háganlo una realidad. Muéstrenme que el alfarero está ahí. Que se entona aquí debería de producir un avivamiento en sus hijos. Cada alabanza debería de producir un avivamiento en el corazón de sus hijos. Cuando usted entona aquel hermoso canto, la fiesta de los vencedores, tal parece que aquí en la tierra esos vencedores están más derrotados que nunca. ¿Verdad que sí? La fiesta de los vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Y es que Dios estamos en sus manos. Está moldeándonos a su forma. Que Él quiere que lleguemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la primera parte en esta parábola es de que usted está en manos del alfarero. Pero ese barro se echó a perder. Amén. Porque en su mente el alfarero tiene una ley. Amén. Y todos tenemos una ley que es la palabra y el mensaje. Amén. ¿Sí o sí, hermanos? Amén. Eso es ley para nosotros. Amén. ¿Sí o sí? Pero la ley de nada sirve si en nuestro tiempo no va acompañada de la gracia. Allá en la tierra prometida, Moisés representaba la ley. Y cuando llegaron a la orilla del Jordán, Dios le dijo: tú los has traído hasta aquí y yo te permití traerlos hasta aquí, pero tú no vas a entrar. Y él le dijo: prepárame, instrúyeme a este muchacho, Josué. Josué representa la gracia. Amén. No que Dios estaba aboliendo la ley, no, pero Dios estaba acompañando la ley con la gracia. Si fuera la ley, todos en este momento estuviéramos destruidos. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios sabía que nos iba a tocar el tiempo más difícil de esta historia humana, el más oscuro, el más pervertido. Dios sabía tus batallas, que no ibas a poder vencer, pero tú estás en manos del alfarero y no te puedes zafar de las manos del alfarero. Pero en un momento dado Él va a dejar que el barro se eche a perder. Amén. Ahora quiero que vean la segunda parte. No fue el alfarero y tomó otra porción diferente de barro. La misma Biblia dice que él tomó el mismo barro y empezó a dar la forma que él quería hacerle. Amén. ¿Cuántas veces te vas a caer? ¿Cuántas veces estás en las manos del alfarero? Dios no te va a soltar. El hecho de que cometas un error, de que peques, no dejes que Satanás te diga en tu mente que estás perdido. Mejor dile a Satanás: estoy en manos de mi Creador. Amén. El alfarero no le quita las impurezas al barro. Tiene que preparar la arcilla. Y en esa arcilla él le quita las cosas que no sirven. Y durante el proceso,
va a ir quitando cosas que no sirven, Amén. para que Él pueda poder darle el molde correcto a lo que Él quiere de ti. Sí, amén. Amén. Y Él, cuando te dio la forma, querido hermano y hermana, entonces va a venir una prueba suficiente, lo cual es pasarte por el fuego. Porque de nada sirve que el barro tenga la forma si no está cocido. Amén. Y el fuego tiene que purificar al barro. Amén. Sí o sí. Amén. El fuego es lo que elimina, quita las impurezas. Amén. Vénganse, por favor, los músicos. Vamos a leer unas últimas escrituras. Romanos, rápidamente, por favor. Romanos, capítulo 9. Ayúdenme, hermanos, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 20, ¿están conmigo? Amén. No los miren a hoyo, miren su palabra. Escuchen, por favor. Gracias. Mas antes, ¿qué dice ahí su Biblia, hermanos? Mas antes, oh hombre. ¿Es una exclamación, hermanos? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué es altercar? Ponerse a tú por tú con Dios. Empezar a cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué me diste el marido que me diste? ¿O por qué me diste esta mujer tan ogra que me diste? ¿O por qué me diste los hijos tan desobedientes que me diste? Amén. Y entonces Dios te pregunta a ti, ¿quién eres tú para que alterques conmigo?